Amables televidentes, y continuamos con nuestro segmento de entrevistas para seguir analizando lo que tiene que ver con el tratamiento del proyecto de enmiendas a la Constitución de la República. Para eso ya nos acompaña el asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Henry Cucalón, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Hace pocos instantes, con el legislador Byron Pacheco, hacíamos un balance, un análisis de lo que fue la segunda jornada de socialización de este proyecto de enmiendas a la Constitución. ¿Cuál es la lectura que se hace de este proceso que se lleva adelante? Yo nunca he negado la capacidad que tiene el Parlamento ecuatoriano de emprender un proceso de enmiendas, de poder mejorar la Constitución. Me parece perfectamente dable, inclusive necesario. La discusión es en cuanto al procedimiento, y así lo expresé en mi intervención en el primer debate en el mes de diciembre de las enmiendas. Que la comisión que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se ha conformado, dé a conocer a toda la ciudadanía en el Ecuador que se hagan estas especies de conversatorios, no deja de ser saludable. Es un proceso de conocimiento, insisto, hasta cierto punto interesante, porque los asambleístas siempre tenemos que estar en permanente contacto con la ciudadanía. Pero ahí no queda el asunto, no solamente de recoger la opinión. Ahí hay dos temas fundamentales. Uno, el pueblo no solamente tiene que conocer, el pueblo tiene que aprobar este tema. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del paquete de enmiendas en realidad son reformas. Y según nuestra Carta Magna, las reformas deben ser refrendadas por el pueblo ecuatoriano. Es decir, deben ser aprobadas en consulta popular. Punto uno, eso en cuanto al fondo. Ahora vamos a la forma. Sin perjuicio que la Corte Constitucional, en ese fallo que yo considero ilegítimo, contrario a derecho, y que lo he criticado con argumentos, marcó la cancha. Y ya dijo inclusive un magistrado, no pueden cambiar absolutamente nada. Con tal se van a limitar unas cuantas comas y unos cuantos puntos. En ese sentido, ¿usted cree que por más que vayan por todo el país, ya vimos ayer lo que sucedió en Guayaquil, el pedido de una multitud en cuanto al requerimiento de una consulta popular, ¿ustedes creen que el proyecto político, y lo digo con el mayor de los respetos personales a los miembros de la comisión y al resto de colegas del Parlamento, ¿ustedes creen que el proyecto político va a permitir, va a tolerar que por más que todo el mundo diga que quiere que la reelección indefinida no vaya o que vaya a consulta, el tema de la comunicación como servicio público, el tema de la restricción, limitación de la facultad del pueblo de convocar a iniciativa popular para consultas, ¿usted cree que no las van a poner en el segundo debate de diciembre? Esa es una hoja de ruta que está marcada. Entonces, insisto, más allá del ejercicio de dar a conocer, que lo saludo, lo respeto, están dando cumplimiento fiel a las formas de la Ley de la Función Legislativa, en el fondo no se va a cambiar absolutamente nada, porque no le conviene al proyecto político. Pero, asambleísta, si bien es cierto, no se puede cambiar el espíritu del proyecto como tal, de las propuestas que fueron planteadas para modificar a la Constitución, ¿no cree usted que este proceso de socialización, de escuchar a los ciudadanos, de escuchar a las distintas organizaciones, va a permitir de alguna manera mejorar el texto o hacer algunas modificaciones sin que se altere el fondo? A lo mejor algunas comas por ahí, pero nada de fondo. Insisto, en el asunto de la reelección presidencial o reelección de las dignidades de carácter indefinido o ilimitada, ¿qué van a cambiar? Pero si lo necesitan, por más que todo el mundo a lo largo del país le diga que quieren consulta, que algunos están de acuerdo, que otros no, que el poder necesita límites, y todos los argumentos que veo que coinciden de la ciudadanía con lo que expresaron los colegas legisladores el día acá, porque la última muletilla que se han inventado, porque todas son unas frases cliché que tienen, es que la oposición no tiene argumentos de fondo en cuanto al tema de las enmiendas. Discúlpeme con el mayor de los cariños, colegas, aquí en el primer debate hubo un paseo de argumentos. Los que no tuvieron argumentos fueron ustedes. Salvo las 2, 3 primeras intervenciones que trataron de hacer ahí un amague de artículos constitucionales, yo invito a la ciudadanía, revisen las exposiciones. Todo el mundo dijo que era inevitable, que lo necesitaban porque el proyecto político quería que el presidente sea reelegido. A eso se circunscribió el debate. Esas fueron las grandes exposiciones doctrinarias, fueron que necesitaban que el presidente siga siendo presidente. Eso fue lo único que escuché. No lo digo yo, véanlo ustedes en las intervenciones. Pero han sido los mismos integrantes de la comisión quienes han manifestado que, por ejemplo, en este tema que usted cita, en lo que tiene que ver con la reelección de autoridades de elección popular, hay también diversidad de criterios. Puede ser que en algún momento entonces se llegue a algún punto de consenso y que efectivamente se pueda cambiar la propuesta inicial, sin que se altere la esencia, que es el tema
de la reelección de autoridades. Un legislador que me antecedió aquí en el programa tiene una teoría de que puede haber hasta una reelección adicional para presidente. No estoy de acuerdo, pero es un ejercicio interesante y que difiere del proyecto original de la mayoría oficialista. Sería interesante debatirlo. En todo caso, yo soy de los que creo que quien ejerce la presidencia de la República no tiene las mismas características que un ciudadano común y corriente. Porque, insisto, como ahora dicen que esto sirve para ampliar derechos, están ampliando derechos a una persona, pues con nombre y apellido. Se llama Rafael Correa Delgado. Y toda la doctrina moderna, todo el derecho comparado establece que quien ejerce el poder no tiene las mismas condiciones que el ciudadano de la calle. Es más, en muchas constituciones del mundo, ha sucedido en Francia, está sucediendo ahora en Colombia, se limita justamente el poder, se restringe a quienes ejercen el poder. Solo para citar un ejemplo jurisprudencial, un tema de derecho político. Pero insisto, el ejercicio de dar a conocer, de recibir criterios, siempre será saludable. Nadie puede estar en contra, yo no puedo ser irresponsable de decir que ese ejercicio no es necesario. Lo que yo complemento y mi argumento principal es que no cabe solamente escuchar. Esto no es tan simple como conversar. El pueblo ecuatoriano debe aprobar las enmiendas. A su criterio, entonces, la vía que se debería seguir sería el de la consulta popular. Pero y con ello estaría de acuerdo con los planteamientos de los exconstituyentes que se han reunido en estos días. No solamente con los exconstituyentes y con un planteamiento de un colectivo importante que quiere hacer un proceso de iniciativa popular. Como yo siempre he manifestado que nunca he desconocido la facultad que tiene este Parlamento, yo soy parte de este Parlamento, de iniciar un proceso de reformas de enmiendas. ¿Qué fue lo que yo dije en mi intervención? Que se debería aplicar el 442. ¿Y qué prescribe ese artículo constitucional? Que sea el Congreso, la Asamblea Nacional, quien tramite, que la apruebe en 2 debates. Insisto, yo no puedo desconocer que hay una iniciativa de una mayoría a la cual yo respeto. Hay una mayoría que considera que eso es necesario, perfecto, pero que lo que apruebe el órgano legislativo, lo que apruebe esta asamblea, tiene que ir, como establece, como prescribe el artículo, tiene que ir a ser refrendado por el pueblo, tal cual sucedió con la Asamblea Constituyente, que legislaron, sacaron unos artículos, sacaron un cuerpo constitucional que fue refrendado. Y una anécdota de carácter histórico, porque he citado algunos artículos y podemos pasar siempre conversando esto. En la historia del retorno a la democracia, en el año 1979, todos los cambios constitucionales acerca de los periodos o las formas de elegir a las dignidades, o si había reelección, no había reelección, si era pasando un periodo, si era más de un periodo consecutivo, no, todas fueron aprobadas por el pueblo ecuatoriano. Les digo a mis conciudadanos, revisen los documentos para que vean que no miento. Y ahora, quién sabe, la reforma más profunda, la de mayor envergadura, que yo creo que puede haber personas que están de acuerdo, yo no lo desconozco, esa que es la más importante, digamos, de la historia constitucional ecuatoriana y más desde el retorno a la democracia, qué coincidencia que esa no pasa por el pueblo. Asambleísta, bueno, lo que tiene que ver con la reelección de autoridades de elección popular es uno de los temas que constan dentro del paquete. Si bien, bueno, ha sido el más polémico, el más debatido, pero hay otros que efectivamente han sido Le puedo señalar uno que para mí es más importante que este, pero comprendo que esto ha conllevado la mayor atención de la ciudadanía y del debate político. El de la enmienda al artículo 104 de la Constitución, numeral 4, que es la facultad que tiene el pueblo de organizarse y a través de la recolección de firmas y cumpliendo con los postulados legales pueda convocar a una consulta popular de iniciativa ciudadana sobre cualquier tema, que no sea tributos y organización territorial, que me parece que es dable, que es lo correcto y que es lo constitucional. Bueno, ahora se está enmendando, quitando que no puede ser sobre cualquier asunto. Eso, estemos o no estemos de acuerdo, inclusive teniendo intenciones justificadas que no las comparto, no deja de ser una limitación, una restricción. Y cada vez que se restringe un derecho, por más que le parezca lógico a algunos o que se los limite, automáticamente uno tiene que ir a consulta popular. Así lo establece el 441, así lo establece el 442. Para mí, esa es la más importante. Por más que el gobierno, por más que la mayoría oficialista diga que es un fin loable de armonizar, sabemos a qué es lo que quieren tratar. Que mañana, vía ley, con la mayoría que tienen, comiencen a decir al revés, qué es lo que se puede
consultar y una limitación. Y sabemos, desde el punto de vista práctico, político, que los adalides de las consultas populares últimamente ya no le hace mucha gracia que el pueblo las ponga en práctica. Cerremos brevemente, asambleísta, este tema con una lectura o al menos expectativa de lo que será todo este proceso de socialización previo a lo que corresponderá a la comisión ocasional, la preparación del informe ya para el segundo debate que estaría ya hasta finales de este año. Sí, la Constitución es precisa. Entre el primero y el segundo debate hay 13 meses, para ser exacto, no son 12, son 13 meses. Yo calculo que el segundo debate, y tienen que hacer la misma práctica que hicieron ahora, no la han de hacer en diciembre, aprovechando que la gente está en las fiestas de Quito, la gente está viendo cómo invierte el 13º sueldo, porque así hicieron todo el despiste en el mes de diciembre. No crean que esto fue fortuito, fue absolutamente deliberado. Es más, le está tratando de dar más importancia a lo que hace la comisión de lo que hizo el pleno. La máxima autoridad que tiene la Asamblea, que es la representación del pueblo, es este pleno, no las comisiones, que es un nivel de organización importante. Así que esperemos que se vayan dando, se va a ir clarificando algunos temas, se va a ir ratificando otros, como yo creo que van a ser. Cada vez más la ciudadanía va a tomar conciencia de que no debe ser un mero espectador, que no solamente las tienen que escuchar, sino que el pueblo es el mandante principal, y ya veremos en qué condiciones vamos a llegar a diciembre. Definitivamente lo van a aprobar aquí, usted no tenga la menor duda, porque necesitan que esto entre en vigencia, que esté en el registro oficial como reforma a la Constitución en el mes de enero del 2016. ¿Por qué? Porque todo esto es un apuro, porque es un traje a la medida para que esté en vigencia un año antes de las elecciones de febrero del 2017, donde todo el mundo sabe quién va a ser el candidato. Y bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo, nos hubiera gustado hablar de otros temas también en esta entrevista, pero lo comprometemos en una próxima ocasión para hablar de aquellos asuntos inherentes a la Comisión de Gobiernos Autónomos, de la cual usted es parte también, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Encantado. El asambleísta Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Tenemos entendido que seguimos con más información. Contigo, Lorena. Gracias, Belkis. La muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela no tiene relación con las denuncias efectuadas por la adquisición de los helicópteros DRUF. Así lo confirmó esta tarde el Ministerio de Justicia tras revelar parte del informe pericial sobre este caso. La ministra de Justicia, Lady Zúñiga, entregó esta tarde un informe preliminar sobre la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela. Zúñiga asegura que el informe determina que Gabela fue asesinado por delincuencia común y que no fue un caso de sicariato. No siendo posible establecer el móvil real del crimen, descartando el asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información como causales. Jorge Gabela se oponía a la compra de los 7 helicópteros DRUF, hechos que fueron denunciados en su momento. Actualmente 4 de esos helicópteros han sufrido accidentes, uno de ellos de uso de la Presidencia de la República. La ministra Zúñiga señaló que las causas que provocaron la muerte del excomandante ya habrían sido determinadas en el 2012, cuando en el Tribunal de Garantías Penales de Guayas se declaró culpables a las personas implicadas en este hecho. Aquí está el informe que presentaron. Todas las mentiras que se han generado al respecto, nosotros no las vamos... Aquí están los documentos que prueban justamente lo que estamos diciendo. Según el informe preliminar del análisis al disco duro de la computadora personal del general Gabela, no se encontró ninguna información relevante ni relacionada a los helicópteros DRUF como posible objeto de robo. Lo que sí se encontró fueron videos de la cámara de seguridad de la casa del general Gabela, con filmaciones a partir del día 19 de diciembre. En el horario de la tarde, contradiciendo la versión de la viuda en la que asevera que la misma dejó de funcionar un mes antes por encontrarse el disco lleno. Los familiares del excomandante han reiterado que su muerte se debe a la oposición que mostró Gabela a las compras de los DRUF. Gabela fue baleado el 19 de diciembre del 2010 en los